Bienvenidos a este encuentro que siempre nos hermana y nos hace crecer. Vamos a reflexionar este rato sobre el año de la misericordia, pero más poniendo la mirada en la misericordia de Dios, en el misterio de la misericordia, en este Dios que hace pobre su corazón para ponerlo al lado nuestro. Y después vamos a pensar en cómo nosotros vivimos y llevamos adelante esta realidad de nuestra vida cristiana, es el ejercicio de la misericordia en nuestros ámbitos educativos. El Papa en la bula sobre el rostro de la misericordia dice que Jesús es el rostro de la misericordia del Padre. Para entender la misericordia tenemos que mirar a Jesús. Pero más allá, también dice que la misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Dios es misericordia. Entonces nos invita, en primer lugar, a contemplar la misericordia de Dios, luego a anunciar esa misericordia y después a practicarla. Ese es el esquemita sencillo de la bula. La contemplación de la misericordia y después de contemplarla, anunciarla y practicarla. Esto está perfectamente expresado en el signo de la puerta santa, que el Papa abre el 8 de diciembre del año pasado y que nosotros lo hemos hecho en diversos templos de nuestra diócesis el domingo 13 de diciembre pasado. Abrir la puerta y pasar por esa puerta que es Cristo es atravesar un umbral y abrir el corazón para experimentar, en este caso dentro del recinto del templo, la misericordia de Dios, de entrar en contacto con mis heridas, mis pobrezas y mis límites, y cómo el Señor las sana y las perdona, cómo me toca el Señor el corazón. Pero para eso tengo que atravesar la puerta y abrirme, que es experimentar este misterio del encuentro con el Señor misericordioso. Pero luego también salgo por la puerta santa, con el corazón abierto a los demás para poder ofrecer, alcanzar y vivir esa misericordia que yo experimenté en el contacto con el Señor. Entonces, después de este movimiento, de alguna manera, el Papa quiere expresar, vamos a concentrarnos primero en la contemplación profunda del misterio de la misericordia y luego vamos a llevarlo adelante. En nuestro plan de pastoral, en este camino diocesano que estamos comenzando para poder vivir la conversión pastoral, hemos puesto en la primera etapa, que la fijamos en el tiempo de Adviento, pero que se puede realizar en cualquier momento, el examen sobre nuestras fragilidades personales y comunitarias. Nosotros pensamos que este ejercicio de poder conocer nuestros límites, ver con claridad aquello que nos falta, aquello que verdaderamente necesitamos y que tal vez nos puedan aportar otros, seguramente sí el Señor. Nosotros pensamos que es imprescindible este paso para poder salir a misionar, para poder salir al encuentro, en el caso del camino diocesano, de otras comunidades diferentes según nuestra diversidad diocesana, ya que caminamos hacia una misión intradiocesana. Para realizar esa misión nos ha parecido bueno aprovechar nuestras diversidades diocesanas de todo tipo, culturales, socioeconómicas,
aprovecharlas para poder tender dentro de lo que es la cultura del encuentro a encontrarnos desde nuestra verdad con otra comunidad que me aporta la suya. Pero para estos encuentros o estas visitas entre comunidades es imprescindible este examen sobre nuestra propia fragilidad personal y comunitaria. Cuando pensamos en contemplar la misericordia de Dios, ese Dios que se hace pobre para acompañarnos a nosotros pobres, para acompañar nuestra pobreza, encontramos muchas dificultades culturales, dificultades acerca del modo de pensar, porque en realidad nosotros hemos sido educados en muchos sentidos en el temor a un Dios poderoso y en muchos aspectos de nuestra educación el poder ha estado como reñido con la misericordia. Voy a tratar de explicar esto. En el libro del Éxodo, por ejemplo, ustedes recuerdan esa gran manifestación de poder de Dios, poder político frente al faraón, ya que va a liberar a su pueblo de ese poder directamente ejercido frente al pueblo, de poder establecer con él la alianza, y el poder frente a la naturaleza, ¿no? De poder abrir el Mar Rojo para que el pueblo pueda atravesarlo y entrar en el desierto y pasar a la tierra prometida. Cuando el pobre Moisés, que tiene que cumplir esta función de mediador entre Dios y el pueblo, le pide al Señor: dame un nombre, la revelación del nombre, dame un nombre para que yo pueda decirle a mis hermanos de parte de quién vengo. En el capítulo 3 del libro, Dios le va a decir: yo soy el que soy. Entonces, cuando vayas a tus hermanos, le vas a decir: el que soy me manda, el que soy dice. Esta revelación del nombre de Dios como el que soy, que es una revelación honda, profunda, para nuestros corazones y pensamientos occidentales bastante metafísica, una definición rotunda. Sin embargo, es decir, ha sido la definición que más hemos trabajado sobre Dios o que más nos ha impresionado sobre Dios, por lo menos en la teología. Nosotros nos hemos quedado en una forma de entender el fondo del nombre de Dios estática. Cuando digo estática, digo que está connotando solo el poder de Dios, la grandeza de Dios frente a nuestra pequeñez. Él es el que es y nosotros somos nada. No podemos nada. Sin embargo, en medio de esa lucha que habrá entre Dios y el pueblo, el amor de Dios, la infidelidad del pueblo a lo largo del atravesar el desierto, volverá a mostrar su poder dando agua cuando necesitan agua, haciéndola brotar de la roca y nutriendo al pueblo con el maná cuando no pueden más de deseos de comer. El Señor también manifiesta su poder frente al pueblo a través de estos gestos. Finalmente, cuando se establece la alianza, desde el punto de vista formal, ustedes cumplan los mandamientos y yo los voy a proteger, voy a ser su Dios. Moisés sube a la montaña para recibir las tablas de la ley y digamos que en el primer momento de libertad liberada del pueblo, el primer momento de poder
obrar por sí mismos ante la dificultad de tener un Dios sin imagen, un Dios que no se pueda manejar, que no se pueda manipular, que no se pueda tocar. Prefieren hacer un Dios, el becerro, un Dios portátil, un Dios manejable. En el primer momento después de que se ratifica la alianza, el pueblo le es infiel a Dios a través de la idolatría. Construye el becerro de oro. El primer día, digamos, en que se puede comprobar o ejercitar, apenas queda solo, digamos, ¿no? Entonces va a venir esa gran lucha entre Dios y Moisés para perdonar al pueblo, que terminará finalmente en la ratificación de la alianza y en el perdón de Dios. Después de esa lucha impresionante en la Biblia entre Dios y Moisés, el mediador y Dios, presentando al pueblo como en medio de ellos dos, Moisés le va a decir: yo necesito verte, necesito ver tu rostro. Dios le dice: no, mi rostro no lo podés ver, vas a ver mis espaldas, yo voy a pasar. Y allí aparece en la Escritura otra revelación del nombre de Dios que aparece muchísimas veces en la Sagrada Escritura, en el capítulo 34. Pasa Dios delante de Moisés, le dice: yo soy un Dios compasivo y bondadoso, lento para el enojo y de gran misericordia, generoso en el ejercicio de la misericordia. Esta palabra se repite continuamente en los Salmos. Este es Dios. Este es un modo de definir, digamos, según nuestras categorías, a Dios, pero de un modo ya más dinámico, de un modo que tiene que ver con cómo ejercita Dios su acción. Yo soy esencialmente compasivo, lento para enojarme, de una enorme paciencia y de gran misericordia. A nosotros nos cuesta entender la misericordia porque el poder no tiene misericordia y la misericordia no tiene poder. El poder, tanto en la cultura bíblica como en la actualidad, el poder económico es cruel, duro, implacable, no es misericordioso. Precisamente, todo poder en el mundo en que vivimos no es misericordioso. Mejor dicho, no tiene nada que ver con la misericordia. Y la misericordia no tiene ningún poder, porque es gratis. Y lo gratis está devaluado en el mundo en que vivimos. Lo que es gratuito es sospechoso de no vale nada. O si me ofrecen algo gratuito me están engañando. Capaz que es algún político que me larga algo para extorsionarme y después me va a pasar la factura. Entonces desconfío de lo que es gratuito. Es de baja calidad lo que es gratuito. ¿Cómo no vas a cobrar nada? Si no cobras nada, nada vale nada. Y la misericordia es gratuita. La palabra gratificar, que usamos en el sentido contrario, la usamos para premiar un logro. Gratificar, premiar un logro. Desde el punto de vista de Dios, no se puede gratificar la miseria. No podemos hacer un certificado de excelencia sobre la miseria, aunque hayamos usado
en estos oídos tan, digamos, propensos a la cultura de mercado que nosotros tenemos, nosotros hayamos hablado también en teología de pagar los pecados o acumular méritos. Es un vocabulario que no tiene nada que ver con la misericordia de Dios. La misericordia de Dios se dirige a lo miserable, a lo pobre, a lo que no está bien, a lo que es limitado, a lo que es frágil. Entonces, claro, nos cuesta porque lo gratis, lo gratuito, está devaluado. El poder no tiene misericordia, la misericordia no tiene poder. Solo el Señor tiene todo el poder y toda la misericordia. Y el Papa cita la frase de Santo Tomás de Aquino en la bula. Justamente Él manifiesta su omnipotencia ejercitando la misericordia. Cuando Dios es más omnipotente, es misericordioso. Cuando Dios es más misericordioso, es omnipotente. Y esta aparente contradicción nos cuesta un poquito entenderla a nosotros. La segunda condición, digamos, como para poder contemplar la misericordia de Dios, es poder mirar a Jesús, que es el rostro de la misericordia del Padre. Ahora, Jesús ejerció la misericordia a través de gestos. En primer lugar, Jesús escucha como nadie. Por eso escucha al ciego de Bartimeo, del capítulo 14 de Marcos, en medio de una enorme cantidad de ruido y de gente que demanda y que pide que se calle, el Señor escucha con ese oído fino, atento, el clamor del corazón de un ciego que le pide ver. El Señor sabe escuchar y sabe escucharnos. Por eso, si abrimos las puertas de nuestro corazón, Él escucha nuestro clamor, nuestro gemido. El Señor además ve, detiene su mirada, nos mira nuestra pobreza, mira nuestra incapacidad, mira nuestra miseria y se detiene allí, como mira a Mateo y lo invita a seguirlo, es un publicano, como mira a Zaqueo y lo invita a su casa, se invita a su casa, como mira a Pedro, en capítulo 22 de Lucas, Pedro que acaba de negarlo frente a una empleada, le dice que no lo conoce al Señor. Y el Señor se da vuelta y mira a Pedro y va provocando ya su conversión. Jesús nos mira aceptándonos como somos, mira nuestra miseria y se detiene en ella. Es omnipotente y misericordioso, el único omnipotente y el único misericordioso. El Señor escucha, mira, toca nuestra miseria, toca al leproso, toca al sordomudo, pone las manos en sus oídos, con su saliva, la lengua. Es necesario para experimentar la misericordia de Dios dejar que el Señor nos toque, que el Señor entre en contacto con nuestra propia miseria. Cuando hace esto, nos transforma, nos sana, como la mujer que padecía flujo de sangre y le toca los flecos del manto y piensa, con solo tocar los flecos del manto quedaré curada. Bueno, ese tocar a Jesús hace que salga una fuerza sanante dentro nuestro y nos perdona.
nos perdona, nos transforma con el perdón. El perdón es más allá de dar, otro dar, perdono, doy más allá. Si nosotros podemos experimentar la misericordia de Dios, vamos a poder darla, vamos a poder entregarla, anunciarla y practicarla. Para practicarla decía hace un ratito que salimos de la puerta con el corazón abierto, con el símbolo de la puerta santa de la misericordia, con el corazón abierto para anunciar a los demás lo que hemos vivido en nuestro corazón. En la segunda etapa del plan de pastoral que hemos llamado Abriendo nuestro corazón y nuestra casa, hemos destacado esta necesidad de apertura y esta actitud hospitalaria del cristiano para recibir al otro tal como es, para dejar que el otro frente a mí sea quien es, para crear un espacio libre alrededor mío en donde el otro se sienta cómodo y no se sienta obligado para quedar bien en ponerse una máscara y sobreactuar delante mío. Así está condicionado y no es quien es. Entonces, esta segunda etapa del plan del camino diocesano contempla estar abriendo nuestro corazón al otro tal como es. Sobre este tema de la segunda etapa va a tratar el retiro que predicaremos con el Padre Martín. Justamente con el Padre Martín nosotros conversábamos, desde que él es obispo, conversábamos hace unos días. Ahora está descansando, gracias a Dios, que trabajó mucho. Sobre sus retiros que estaba predicando, se leía la parábola del buen samaritano, o querríamos identificarnos dentro de los personajes de la parábola con el buen samaritano. Y él decía, bueno, pero el hombre caído somos nosotros, el hombre herido somos nosotros. Y en el fondo, el buen samaritano, cuando ve al hermano caído, se ve a sí mismo ahí. Ese soy yo también, o puedo ser yo también, o hay algo mío allí. Si hay algo mío que yo he podido percibir y he podido contemplar, entonces sí puedo salir de mí mismo y puedo practicar la misericordia para poder solventar la necesidad de mi hermano que está allí caído. El necesitado, el diferente, aquel que está lejos de mí, aquel que está sufriendo o padeciendo cualquier necesidad, el acercarme a él es una ocasión para convertirme. Es una oportunidad para entrar en contacto con mi propia pobreza. Si cuando nosotros damos o cuando hacemos una obra de misericordia no entramos en contacto con nuestra propia pobreza, va a ser una obra que va a querer mantener siempre la misma distancia entre el otro y yo. Siempre va a querer mantener el orden establecido, sin que nada sea demasiado transgresor. Bueno, él está allí abajo, yo estoy aquí arriba, yo le doy porque puedo y él recibe porque no puede. Este modo de entender las obras de misericordia es atacado por el Papa reiteradamente, de un modo particular en el último mensaje de este tiempo de Cuaresma, el año de la misericordia. La peor de las pobrezas es la de no reconocerse pobre, es la de no saber que somos mendigos. Cuando nos acercamos al hermano,
y entramos en contacto con nuestra propia pobreza, cada uno tiene su propia pobreza. Cada uno tiene su propia necesidad. Cuando me acerco al hermano, al entrar en contacto con esto mío, con esta miseria mía, que muchas veces no quiero mirar, entonces me hermano verdaderamente, me siento uno con él. Me siento verdaderamente el hermano caído que está ahí arrojado en el camino sin poder levantarse. ¿En cuántos sentidos de mi vida yo estoy así? Vamos a tratar en este próximo momento de mirar en el video estas obras de misericordia que se han dado en nuestras comunidades educativas, para que se dispare en nosotros, en nuestros ambientes educativos, cómo podemos vivir y ejercitar la misericordia, sabiendo que necesariamente tiene que tener este prólogo de personal encuentro con el Señor. Si no, no va a ser auténtica ni evangélica. Al mirar estos videos donde hubo verdaderamente acercamiento, conciencia de la necesidad del otro, entonces es bueno que podamos ir como despertar en nosotros aquellas obras que vivimos habitualmente o que desearíamos vivir en nuestras comunidades educativas, imitando el corazón de este Dios nuestro, cuyo rostro es Jesús, que ha querido hacerse pobre para acompañar nuestra pobreza. Para introducir este momento, yo les pediría poder juntos rezar una Ave María a la Madre de la Misericordia. Hoy es Nuestra Señora de Lourdes. En muchas comunidades, algunas nuestras, acude muchísima gente. Es una devoción muy honda en los hermanos enfermos. Vamos a pedirle a la Madre de la Misericordia que nos dejemos tocar el corazón por la misericordia de Dios en este año y que podamos anunciarla y vivirla como nos pide el Señor en el Evangelio, mirando a los ojos de aquel que verdaderamente necesita, para yo sentirme también comprometido, implicado en el don de Dios, sin ponerle precio al don, porque a veces nosotros podemos dar gratis y ocultamente guardamos alguna factura, o para tener algún beneficio, nuestro ego, nuestro prestigio, nuestra búsqueda de nosotros mismos, o a veces puede ser también una gratuidad para después darse algún tipo de manipulación. Pidámosle al Señor poder gratuitamente vivir esta misericordia a través de la Madre de la Misericordia, Nuestra Señora de Lourdes, para todas nuestras comunidades, nuestra diócesis, que podamos ir dando los pasos para una verdadera conversión del corazón, una verdadera conversión pastoral. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Lourdes,